Una iglesia que te abraza, te recibe así. Anhelo su presencia. Proverbios 10, versículo 9. Amén. ¿Me dicen amén cuando ya todos los tengan? Proverbios 10, versículo 9. Amén. Yo se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, otra versión. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, versículo 9, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. ¿Qué nos está diciendo Dios? Caminar en integridad, mis amados hermanos. Yo sé que aquí a muchos nos cuesta a veces caminar totalmente en integridad. ¿Y qué es integridad? La integridad es un valor excepcional y importante y especial en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Integridad es ser honestos, honrados, comprometidos, ¿ya? Bondadosos. Implica muchas cosas la integridad. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de personas, de hombres y mujeres que vivieron en integridad. Y encontramos una súper importante y especial que nos da una enseñanza muy hermosa. La encontramos en Job, capítulo 1, versículo 1. Por favor, nos dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Amén. Miren las cualidades que tenía Job, ¿sí? Todos conocemos la historia de Job. Sabemos que Satanás vino a tentar a Dios para hacerle daño a Job. Y todo lo que le sucedió a Job, ¿no? Que era un hombre rico, tenía tierras, posesiones, su ganado y todo. ¿Qué pasó con todo lo de él? Lo perdió, ¿cierto? Todo lo perdió, pero porque Satanás vino a meterse y a hacerle ese daño. ¿Con qué propósito lo hacía Satanás? Con que esto que es Job dejara de hacerlo, dejara de ser íntegro, ¿sí? Cuando Satanás vino a tentar a Dios para que le hiciera daño a Job, Dios le dijo a Satanás, el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi hijo? Estoy leyendo en el capítulo 8. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Dios resalta estas cualidades de Job. Dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dios mismo reconoce todas esas cualidades que tiene Job, ¿sí? Esas cualidades que tiene Job, y nosotros tenemos que resaltarlas, tenerlas, cultivarlas, ¿ya? Es algo esencial en nuestra vida cristiana. ¿Y cuánto nos queremos que Dios nos mire como miraba a Job? ¿Ya? Que Dios decía: es el mejor hombre en toda la tierra. Yo quiero que Dios me mire así, que me diga: ella es la mejor mujer en toda la tierra, ¿sí? Que vea en mí estas cualidades que vio en Job. ¿Ya? Él decía: Job, un hombre intachable. ¿Qué es intachable? O sea, que es honesto, sin falta moral, es impecable, íntegro, recto en todo lo que hace, ¿sí? Otra cualidad que resaltar de Job, dice: de absoluta integridad, ¿sí? De absoluta integridad. O sea, Job vivía de acuerdo a las normas y a lo establecido por Dios. Él no desviaba lo que Dios ponía, de lo que Dios decía que hiciera. Job vivía de acuerdo a lo que Dios decía. Dice: tiene temor de Dios. O sea, Job vivía sumiso a todo lo de Dios. Le tenía reverencia a Dios. Y dice: absoluta integridad. Vive de acuerdo a las normas establecidas por Dios. En la tercera, dice: se mantiene apartado del mal. O sea, Job vivía rechazando todo cuanto se le pudiera presentar que pudiera dañar el propósito y todo lo que se oponía a los deseos de Dios.
nosotros debemos cultivar estas cualidades, mis amados hermanos, ¿sí? Rechazar todo lo que no sea de parte de Dios, ¿sí? Job, todo lo que vivió, todo lo que perdió, todo lo que padeció, Satanás hasta le mandó una enfermedad terrible que él se puso en la ceniza y empezaba a rascarse tremendamente. Pues aquí dice en la Nueva Traducción Viviente que se rascaba con un pedazo de teja. Antes se hacía más daño, ¿sí? Y Job, todo lo que padeció, todo lo que perdió, Job nunca en ningún momento dijo: no aguanto más, ¿qué es esto, Dios? Nunca renegó de Dios, nunca dijo: ya quiero tirar la toalla, ¿qué pasa? Ya estoy aburrido con esto, ¿cómo es que pierdo todo? Job en ningún momento renegó, cosa que en algunos de nosotros sucede a veces, cuando vemos que las cosas no salen, cuando hay dificultades. Muchas veces dicen eso: pero Dios, si yo te oro, si yo ayuno, si yo te busco, si yo voy a la iglesia, todo el si yo voy, ¿y por qué me pasa esto? Ya no aguanto más, estoy que tiro la toalla, voy a darme un tiempo, voy a esperar. Y ese tiempo que se den y en esa espera es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que cultivemos estas cualidades, ¿sí? Que seamos íntegros en todo momento, que seamos como Job, ¿sí? Mire que Job todo lo que vivió, y aquí en el versículo 6, no, en el versículo 8, versículo 9, Job, la esposa de Job, veía todo lo que Job había perdido y ella estaba enojada. Y Job también debería pues estar enojado o apartado o renegar, porque todo lo que tenía y quedó en la nada. Perder hasta su familia, pues cualquiera, nadie le gusta. Pero entonces su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Una mujer insensata, una mujer falta de sabiduría, una mujer necia. Ese consejo que le dio a Job, donde Job acepte ese consejo, ¿qué pasaría con Job? Perdería su alma y ahí sí estaría, mejor dicho, en nada. Pero Job aún así no escuchó ese consejo de su esposa y le respondió: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios las cosas que vienen de la mano de Dios, lo bueno y nunca lo malo? Dios, cuando nos permite cosas que estamos esperando, pero nos da lo contrario, es porque Él sabe qué es lo que necesito y nos responde a tiempo, mis amados hermanos. Entonces, la invitación de esta mañana es eso: seamos íntegros, honestos, transparentes en todo momento, en todo lugar, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser como hijos de Dios y cristianos, conservar esa integridad en todo momento, ¿sí? Integridad también en lo que usted ve en las redes sociales. Sabemos que están mirando ahí aparecen muchas cosas indebidas. ¿Y cuántos no se detienen a mirar de pronto alguna cosa? Porque la tentación está, y ahí está el diablo para ponerle la tentación, para que usted desvíe la mirada a donde no debe hacerlo, y ahí está perdiendo usted la integridad. Y Dios nos demanda integridad, mis amados hermanos. Dios era un hombre íntegro, Jesús todo lo hacía con integridad, ¿sí? Y que actuemos nosotros conforme a como actuó Job en medio de toda esta necesidad. Todo lo que padeció Job, nunca renegó de lo que Dios estaba haciendo. Al contrario, si aceptamos lo bueno de Dios, ¿por qué no aceptar lo malo también, mis amados hermanos? Entonces la invitación de esta mañana, mis amados hermanos, es eso: Dios pide integridad en cada uno de nosotros. Lo que usted está haciendo en privado, lo que está haciendo en público, Dios lo está mirando. Muchas veces creemos: no, nadie me está viendo, yo voy a hacer esto, y resulta que si es indebido, Dios está mirando eso, y Dios toma en cuenta todo lo que hay en nuestro corazón. Y por último les voy a dejar aquí en Primera de Crónicas, nos dice, ¿qué me hizo? Usted en Primera de Crónicas 29:17, porfa.
Amén, ya todos los tienen. Primera de Crónicas 29:17. Dice: yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras integridad. Dios examina nuestro corazón y Él está buscando que haya integridad en cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos ama tanto, mis amados hermanos, que por la gracia y misericordia de Él estamos aquí, estamos en pie, tenemos nuestra familia, pero seamos sumisos y obedientes a todas las enseñanzas de Dios, a todos los mandatos que Dios da en su palabra. Cada que Él nos da una enseñanza es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la enseñanza de esta mañana es eso: como hijos de Dios, guardemos nuestra integridad, seamos coherentes con lo que creemos, con lo que hacemos y con lo que decimos, porque a veces hacemos una cosa, decimos otra, creemos otra, se hace otra. No, yo tengo que ser coherente con lo que Dios me enseña aquí en su palabra, amén, porque todo es palabra de bendición para edificar nuestra vida, amén. Entonces ahí incline su rostro, démosle gracias a Dios. Padre precioso, te damos gracias, bendito Rey amado, por tu preciosa y hermosa palabra, mi Rey, que cada día nos edifica, nos enseña, mi Rey. Padre, ayúdanos, mi Rey, a tener un corazón dispuesto, Señor, a caminar y a vivir en integridad, Señor, a ser coherente con lo que leemos y aprendemos de tu palabra, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, a ser limpios, a ser intachables, a ser transparentes en todo momento, en todo lugar y con todas las personas, Padre precioso. Mi Rey, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica cada día. Mi Rey amado, te damos gracias a ti, te honramos, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.